El foco de locura. Richard Wilson. Si hubiese estado trabajando, hubiera tomado un taxi, cargándolo en la cuenta del cliente, como es natural, pero, no siendo ese el caso, me decidí por un autobús. Y en aquel autobús fue donde vi por primera vez al hombre de los ojos hundidos. Yo iba sentado en la parte delantera. Era de noche y regresaba a casa desde mi oficina, situada en Times Square. Mi casa se encuentra en la calle 78. El hombre, viejo y delgado, subió en la parada cercana al cine Translux, un cine de actualidades. ¿Son 15 centavos? Le preguntó al conductor del autobús. Así es, caballero. Hasta medianoche. Alcé los ojos de mi ejemplar del Times para mirar al recién llegado. En aquel momento estaba leyendo un artículo acerca de un nuevo cometa. El viejo dejó caer una moneda de 10 centavos y otra de 5 en el expendedor automático de billetes. Así, me ahorraré unos centavos, dijo, dirigiendo una tímida sonrisa al conductor. Me llamo Radin, añadió. Lionel Radin. Bienvenido, Mr. Radin, contestó alegremente el conductor. Cuidado con las puertas. Voy a cerrar. No se preocupe, no es la primera vez que subo a un autobús, replicó vivamente el viejo. No se enfade, abuelo, y tome asiento. Nos vamos. Sorteó expertamente a un taxi y luego a un De Soto. Radin ocupó el asiento vacío detrás del mío. Mientras se dirigía a él, me miró, y yo volví a sumergirme rápidamente en la lectura de mi periódico, temiendo que viniera a sentarse a mi lado. Si hay algo que no puedo soportar, son los viejos charlatanes, a menos, desde luego, que se trate de clientes dispuestos a pagarme $30 diarios, más los gastos. Soy un detective privado y me llamo John Smith. Mi nombre es de lo más vulgar, pero encaja perfectamente con mi profesión. Creo que es el tipo de nombre que encaja mejor con la personalidad anónima que debe tener un detective privado. Tal vez mi profesión me haya convertido en una persona más sensible de lo normal, pero lo cierto es que al cabo de un rato, estábamos cerca del Coliseum, en Columbus Circle, empecé a notar que los ojos de alguien me estaban taladrando la nuca. Experimenté aquella sensación e inmediatamente pensé, necesitas un corte de pelo. Sin embargo, me volví rápidamente y sorprendí al viejo Lionel Radin mirándome con una desconcertante fijeza. Los ojos hundidos profundamente en sus cuencas eran grises. No eran acuosos, como los de la mayoría de los viejos, sino, bueno, penetrantes. Se clavaron en los míos. «Necesita usted un corte de pelo, mister», dijo el viejo. Era una observación completamente vulgar, y no me hubiera llamado la atención a no ser por el hecho de que se trataba de lo que yo acababa de pensar. No demostré ninguna sorpresa, sin embargo, y le dije lo que deseaba saber, a juzgar por el final de su frase. Smith. John Smith. El viejo no se rió, como hacía la mayoría de las personas al oír mi nombre por primera vez. Yo me llamo Radin, Mr. Smith, dijo. Tome nota mentalmente. Todo encaja. Ya lo verá. Estaba chiflado por lo visto. Me volví a tiempo para captar la mirada del conductor a través del espejo retrovisor. Me guiñó un ojo. Sonreí, carraspeé y con un, si usted lo dice, Mr. Radin, lanzado por encima de mi hombro, me sumergí de nuevo en la lectura del artículo acerca del cometa. Y esto también, dijo el viejo, mirando por encima de mi hombro. Desde luego, dije. Cuando el autobús llegó a la calle 78 me apeé sin mirarle. Cerca de mi casa hay un kiosco donde suelo comprar el periódico. Saqué unas monedas de mi bolsillo y separé 4 centavos. Andy, el encargado del kiosco, me entregó el Daily News, como de costumbre. Pero, cuando le di el dinero, me dijo, son 5 centavos, Smithy. ¿5 centavos? ¿Qué se han creído? Dije. Normalmente me hubiera limitado a pagar el centavo adicional. Soy lo bastante viejo como para recordar la época en que el news valía 2 centavos, y hasta entonces no me había quejado nunca cuando subía el precio de algo. Pero aquella noche lo hice. ¿El Mirror también? Pregunté. No. El Mirror sigue a 4 centavos. Entonces dame el Mirror. Andy se encogió de hombros y me entregó el otro periódico.
No es usted el primero, Smithy, dijo. No supe lo que quiso decir con aquellas palabras hasta el día siguiente. Me dirigí a mi oficina, esta vez con un ejemplar del Newsweek, pero no tuve ocasión de leerlo. Cuando abrí la puerta, el teléfono estaba sonando. Atendí la llamada, era un cliente, la compañía de autobuses. Había trabajado para ella más de una vez, casi siempre para desenmascarar a conductores que estafaban a la compañía. Esta vez se trataba de algo distinto. La compañía no estaba siendo estafada. Se trataba del nuevo precio del billete. Lo habían subido a 18 centavos. Recordé que el conductor del autobús había dicho que el nuevo precio entraría en vigor a medianoche y haberlo leído también en el Mirror. Los pasajeros no habían protestado, pero todos, absolutamente todos, habían pagado con monedas de 1 centavo. Escuché, tomé algunas notas y acepté encargarme de la investigación. En las circunstancias que estaba atravesando hubiera aceptado el encargo de encontrar una aguja en un pajar. Después de colgar el teléfono conecté el aparato de radio. Entonces me enteré del boicot de que estaba siendo objeto el Daily News. La última edición había salido, como de costumbre, un poco antes de las 8 de la tarde. Las rotativas vomitaron millares de ejemplares y los camiones de reparto, conducidos por unos choferes hábiles y audaces, los habían ido dejando a montones en las aceras, junto a los kioscos de periódicos de toda la ciudad. Y allí estaban, 50 aquí, 75 allí, 120 más allá. Al igual que yo, todo el mundo compró el Daily Mirror. La explicación evidente, la de que todo el mundo se había pasado al Mirror debido al aumento de precio del News, resultaba increíble. El hecho no justificaba que 109.601 lectores adictos se pasaran de la noche a la mañana de Dick Tracy a Joe Peluque, de Jimmy Powers a Dan Parker, de Ed Sullivan a Walter Winchell. Lógicamente, en el rascacielos de la calle 42 Este, ocupado por el Daily News, reinaba la consternación. En cambio, 3 manzanas más allá, en la calle 45, donde el Mirror tenía establecido su cuartel general, todo era alegría. El Mirror duplicó su tirada y luego la triplicó. El Daily News, después de consultar con la otra víctima del capricho popular, la compañía de autobuses, se convirtió en mi segundo cliente. Un directivo de la compañía de autobuses que parecía estar a punto de estallar en sollozos me explicó cómo habían empezado las dificultades. Exactamente 1 minuto después de medianoche había comenzado el diluvio de centavos. Por primera vez en la historia de los transportes públicos, nadie, absolutamente nadie, necesitaba cambio. Todo el mundo tenía el importe exacto del billete, 18 centavos en monedas de 1 centavo. Los expendedores automáticos, adaptados para escoger y contar monedas de 10, de 5 y de 1 centavo, se estropeaban uno tras otro, incapaces de digerir con la suficiente rapidez aquella avalancha de monedas de cobre. Los conductores de los autobuses, humanos a fin de cuentas, habían empezado tomando a broma aquella venganza de los usuarios. Pero, al estropearse los automáticos, se habían visto obligados a cobrar personalmente los billetes. Por toda la ciudad los autobuses zigzagueaban peligrosamente mientras los conductores contaban las monedas de 1 centavo y trataban de encontrar espacio para ellas en sus bolsillos, en el interior de sus gorras, en el suelo. El conductor Ralph Kosterlocker, de la línea de Broadway, era uno de los muchos que habían renunciado a seguir conduciendo. Al principio se limitó a aceptar, sin contarlas, las monedas que le entregaban los pasajeros, dejándolas caer al suelo, a sus pies. Lo sé, le dijo a un sonriente pasajero, las monedas de 1 centavo son de curso legal. De acuerdo, siga adelante, esto es un autobús, no un teatro de variedades. Pero la paciencia de Ralph se agotó al llegar a Columbus Circle. El montón de monedas había crecido tanto que casi cubría el pedal del freno y el acelerador. Ralph, el primer encartado por la compañía de autobuses, cortó el gas y encendió un cigarrillo. Se volvió hacia sus pasajeros y dijo, que conduzca Rita. El que quiera que le devuelvan su dinero, que lo coja. Ralph levantó los pies, casi enterrados en el montón de monedas, los apoyó en el estropeado automático y abrió su Daily Mirror. La cosa no acabó aquí. El Mirror publicaba un anuncio a toda página de una goma de mascar, el News lo publicaba también, aunque nadie lo vio allí.
Una antigua y acreditada firma acababa de lanzar al mercado una nueva marca, la Supertan. Prometía un sabor sorprendente, distinto a todos los conocidos. Si el comprador no estaba de acuerdo, podía devolver el producto a cambio del doble del dinero que le había costado. La agencia de publicidad estaba convencida de que millones de personas adquirirían un paquete de Supertan al precio de 5 centavos. Y estaba convencida también de que el número de personas insatisfechas que se molestarían en enviar por correo las 4 pastillas que no habían tocado, de las 5 que contenía el paquete, a fin de adquirir 10 miserables centavos, sería insignificante. Pero la gente reaccionó de un modo completamente imprevisto. Sucedió que nadie, absolutamente nadie, quedó satisfecho del Supertan. Millones de personas compraron un paquete, mascaron una pastilla, la escupieron y se gastaron 3 centavos remitiendo las otras 4 a los fabricantes reclamando 10 centavos. 3 millones de monedas de 10 centavos eran $300,000. Añadidos a los gastos de envío, representaron la quiebra de los fabricantes del Supertan. Tuve que marcharme de la oficina, el teléfono no cesaba de sonar. Pero no se trataba de un nuevo cliente que deseara contratar mis servicios, sino de los que ya los habían contratado, que me pedían noticias. Discutir con ellos no resolvía nada, era perder el tiempo. Atendí una última llamada, esperando que se tratara del Supertan, deseoso de aumentar a 3 el número de mis clientes, pero era el Daily News, otra vez, recitándome la última lista de anunciantes que habían cancelado sus contratos. Huí al Bryant Park y me senté en un banco solitario para meditar. Estábamos a jueves. El boicot al Daily News había empezado el martes por la noche, y el próximo sábado debía aparecer el semanario editado por el mismo periódico, el Sunday News, con una tirada de 4 millones de ejemplares. El precio del Sunday también había sido aumentado de 10 centavos a 15. No era de extrañar el pánico que se había apoderado de los del News. Un joven vino a sentarse en el banco, a mi lado, y dijo, «Hermoso día». Tenía aspecto de oficinista aprovechando la hora de descanso para el almuerzo. De momento decidí ignorar su presencia y seguir con mis pensamientos, pero luego se me ocurrió la idea de que podía ser una especie de reflejo de la opinión pública, de modo que me volví hacia él sonriendo. Le pregunté si leía el Daily News. «Ni pensarlo», dijo. «Lo leía todos los días, pero me he pasado al Mirror». «¿Cómo es eso?» «Estoy harto de ver cómo suben los precios. Y he decidido no aguantarlo más. Yo creo que resulta más fácil pagar con una moneda de 5 centavos en vez de molestarse en reunir 4 centavos o esperar el cambio». «No es ninguna molestia», sonrió el joven. «Lo que es una molestia es reunir todos los días 36 centavos para el autobús». «Aja», pensé. Ahora sabremos algo acerca de la conspiración de los centavos, esa conspiración de cuya existencia está firmemente convencida la compañía de autobuses. ¿Quién le ha dicho a usted que haga eso?, le pregunté al joven. Nadie. Se me ocurrió así, de repente. Los conductores, desde luego, se vuelven locos los pobres. Pero es una cuestión de principio, nada personal. Tal como yo les digo, las monedas de 1 centavo son de curso legal. Había oído ya aquellas palabras y estaba convencido de que todos los conductores de autobuses de la ciudad las habían oído también. ¿Y dónde obtiene usted las monedas de 1 centavo? En los cambios. Ya sabe. Además, trabajo en una tienda, en Beams, cerca de aquí, y, si no tengo bastante, saco cambio para mí de la caja registradora. Entonces este asunto es para usted una especie de juego, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, sí, pero también es una protesta. Quedaría usted sorprendido si viera la cantidad de clientes que piden cambio en monedas de 1 centavo por el mismo motivo. ¿Y no provoca eso una escasez de cambio en la tienda? Al principio, sí, pero lo hemos solucionado acudiendo al banco en busca de un par de miles de monedas de 1 centavo. Rebuscó en uno de sus bolsillos y sacó un paquete de goma de mascar. Era Supertan. El paquete había sido abierto y faltaba una pastilla. «Ahora que me acuerdo», dijo el joven, «tengo que ir a correos a devolver esto». «Para duplicar su dinero, ¿eh? ¿Y por qué no? Han hecho una promesa y tienen que cumplirla». Volvió a meterse el Supertan en el bolsillo y sacó un paquete de Spearmint.
Acepté la pastilla que me ofreció y le contemplé mientras se dirigía a la oficina de correos, un ciudadano decidido, cargado de indignación moral y llevando en el bolsillo 36 monedas de 1 centavo. Si él era un conspirador, yo me comería un paquete entero de Supertán. Acababa de comprar un paquete de cigarrillos en United Cigar y le entregué al dependiente una moneda de 50 centavos. Cuando me dieron el cambio vi que habían incluido 19 monedas de 1 centavo. No las había pedido y miré al dependiente con cierta sorpresa. El dependiente estaba sonriendo y me dijo, resulta útil tenerlas a mano. ¿Y por qué no prueba usted el Supertán? No puede perder nada. Me encogí de hombros y tiré un níquel encima del mostrador. No había probado el Supertán y no había ningún motivo para que creyese que no iba a gustarme. Pero tenía la sensación de que, si no me gustaba, enviaría por correo las 4 pastillas restantes del paquete reclamando 10 centavos. Ellos me empujarían a hacerlo. Una vez fuera de la tienda, me detuve a analizar mi último pensamiento. Ellos me empujarían a hacerlo. ¿Quiénes eran ellos? La idea se me había ocurrido de un modo completamente inesperado, pero ahora empezaba a inquietarme incluso antes de probar el Supertán. Lo probé. Era horrible. Escupí la pastilla que había empezado a mascar. En mi profesión resulta útil llevar unos cuantos sobres franqueados. Saqué uno de mi bolsillo y escribí la dirección, utilizando como pupitre el cristal del escaparate de la United Cigar. Introduje en el sobre las 4 pastillas de Supertán y una breve nota describiendo el producto y reclamando 10 centavos. Dejé caer el sobre en el buzón de la esquina y solo entonces me detuve a pensar por qué lo había hecho. Normalmente no soy un hombre impulsivo, en mi profesión podría resultar fatal obedecer ciegamente a un impulso. Por lo tanto, algo externo me había presionado. ¿Pero qué? O, mejor dicho, ¿quién? ¿Quién estaba influyendo a unas personas normalmente pacíficas, obedientes, sugestionables, convirtiéndolas en implacables acaparadoras de monedas de 1 centavo? Una vez convencido de que había un quién, me pregunté cómo. ¿Telepatía? La telepatía era un camelo pseudocientífico. ¿Sugestión de la masa a través del control del cerebro humano? Había vivido en la era atómica el tiempo suficiente como para aceptar esa posibilidad. Cada vez que leía las páginas científicas de Times o de Newsweek me enteraba de que se había llevado a cabo un nuevo experimento destinado a conducirnos a un sistema de vida completamente nuevo. ¿Qué era lo que había leído últimamente? No pude recordarlo. Estaba a punto de plantearme la cuestión de por qué alguien podía desear controlar el pensamiento de la masa cuando me tocaron en el hombro y me dijeron, perdone, caballero. ¿Le importaría contestar a unas cuantas preguntas? Pertenezco al Instituto Roper, dedicado a la opinión pública. Me disponía a mandar a paseo al importuno cuando vi quién era Ed Rappaport, mi antiguo compañero de las Fuerzas Aéreas. Ed. Granuja. Exclamé cariñosamente. No sabes cuánto me alegro de verte, Smithy, me dijo Ed. No hará falta decir que inmediatamente nos encaminamos a un bar. Cuando hubimos agotado el tema de nuestra campaña en Nueva Guinea, me preguntó, ¿te importaría ayudarme a resolver un problema que me preocupa? Algo profesional, ¿sabes? Cuenta conmigo. ¿De qué se trata? ¿Del boicot al Daily News? No, eso no tiene demasiada importancia para nosotros. Pero resulta sorprendente que todo el mundo desee hablar de ello. De ello, y de las monedas de 1 centavo para el autobús, y del Supertán. ¿Qué es lo que dicen? Tú estás en uno de los lugares de Nueva York más adecuados para conocer lo que piensa la gente. Así parece. Bueno, parece ser el de que estamos obedeciéndolos. ¿Obedeciéndolos? ¿A quiénes? A nadie en particular. A quien quiera que sea que trata de empujarnos a hacer unas cosas que nosotros no debemos hacer. ¿Nosotros? ¿Te cuentas tú también entre los que obedecen? En realidad, sí. Me he dado cuenta esta mañana. Antes de salir de casa he rebuscado en los bolsillos de todos mis trajes hasta reunir 18 monedas de 1 centavo para el autobús. Al darme cuenta, más tarde, he tratado de resistir. ¿Resistir? ¿Cómo? Él se echó a reír. Verás, estaba en la parada del autobús.
Junto a mí había 3 o 4 personas con un puñado de monedas de 1 centavo en la mano, lo mismo que yo. Se miraban unas a otras y me miraban a mí con una especie de sonrisa de complicidad. Ya sabes a qué me refiero. Sí. Como infundiéndose valor unas a otras. Exactamente, asintió Ed. Y entonces se me ocurrió preguntarme cuántos centenares de miles de personas, por no decir millones, en esta zona geográfica, estaban actuando del mismo modo. No es una cosa normal, Smithy, es una conducta completamente ilógica. Conozco un poco la materia, debido a mi profesión, y durante estos 2 últimos días la gente no ha obrado del modo acostumbrado. La masa no ha actuado nunca con esta unanimidad, a no ser que le hayan empujado a hacerlo. ¿Te refieres a la Alemania de Hitler o a la Rusia soviética, verdad? Al 90% de ja o de da que arrojan las elecciones en tales circunstancias, eso es. Y estoy convencido de que existe una fuerza exterior que impulsa a la gente a obrar de ese modo. ¿Por qué estás tan seguro? Pregunté. Porque mi resistencia falló. Estaba resistiendo a la influencia, la que en aquel momento determinado estaba obligando a la gente a entregarle 18 monedas de 1 centavo al conductor del autobús. Estaba dispuesto a darle al conductor 2 monedas de 10 centavos para que me devolviera 2 centavos de cambio. Incluso tenía las 2 monedas en la mano. ¿Y qué sucedió? En cuanto subí al autobús devolví las 2 monedas de 10 centavos a mi bolsillo y puse en manos del conductor 18 monedas de 1 centavo. Aunque estaba seguro de que Ed Rappaport acababa de contarme un hecho cierto, no creía que nadie pudiese obligarme a mí a pagar con 18 monedas de 1 centavo si deseaba hacerlo con 2 de 10 centavos. Inténtalo, me había dicho Ed, y yo iba a seguir su consejo. Aparte del hecho de que yo era demasiado individualista para someterme a los dictados de la masa, contaba la lealtad que debía a la compañía de autobuses en su calidad de cliente mío. El autobús se detuvo delante de mí. Lo primero que vi fue el letrero colgado junto a la puerta, precio del billete, 18C. Esta insultante información aparecía también en el expendedor automático de billetes. Inmediatamente, y de un modo involuntario, la mano que contenía las 2 monedas de 10 centavos se metió en mi bolsillo y salió de nuevo con un montón de monedas de 1 centavo. Subían el precio del billete, ¿verdad? Ya les enseñaría yo. Deliberadamente conté 18 monedas sin apresurarme, volví a contarlas y se las entregué al conductor. El hombre esperó pacientemente y luego dejó caer las monedas en una enorme cesta que tenía a sus pies y que estaba casi llena. Me senté preguntándome qué me había sucedido. Algo o alguien me había hecho obrar contra mi voluntad. Ni siquiera un hipnotizador podría lograr aquello. Y llegaría a resultar peligroso si se trataba de algo más que de provocar dificultades a la compañía de autobuses y la posible quiebra del Daily News y de la firma que elaboraba el Supertan. Ed Rappaport había dicho la verdad. El hombre de la calle estaba actuando de un modo completamente anormal. Y si el plan tenía unos objetivos más ambiciosos, la cosa podía resultar menos divertida. La influencia podía ser utilizada para algo más desagradable, como por ejemplo el derrocamiento del gobierno por la fuerza. Pero luego se me ocurrió que no sería necesario el empleo de la fuerza. Si todo el mundo pensaba igual, la violencia no tendría razón de ser. De repente, sin que nadie se diera cuenta del cambio, habría un dictador en los Estados Unidos. Y nadie se opondría ni siquiera con el pensamiento. El control telepático emitiría la orden, ama a este hombre. Y todo el mundo obedecería. Y si se celebraran elecciones, el hipotético dictador obtendría el 99% de los votos. Alguien estaba ensayando el asunto en pequeña escala, pensé. Luego vendría lo otro. No compres el Daily News. Paga el billete del autobús con monedas de 1 centavo. Duplica tu dinero devolviendo el Supertan. Ama a este hombre. ¿Qué hombre? ¿El general Stasi Tranken, por casualidad? Repentinamente me sentí asustado. Aquel no era un trabajo para un modesto investigador privado, era un caso para el FBI. Pero, ¿querría escuchar el FBI una teoría tan descabellada como la mía, sin la menor prueba? Era posible. El FBI escuchaba a todo el mundo. Tal vez estaba trabajando ya en el asunto, con su sagacidad y su cautela habituales.
Había asistido a unos cuantos juicios celebrados en el Tribunal Federal, con agentes del FBI como testigos del gobierno, y había quedado deslumbrado por su eficacia profesional. La idea de que los muchachos del FBI iban a encargarse, si no se habían encargado ya del caso, me tranquilizó hasta el punto de que decidí darles un poco de descanso a mis ajetreados pies pasando una hora en un cine de actualidades. Me apé del autobús en la parada inmediata al Translux, enfrente del Rivoli. ¿Qué diablos? Entraría en el Rivoli, pasaría allí un par de horas y trabajaría más tarde, por la noche. Al fin y al cabo no tenía que atenerme a un horario preestablecido. En el Rivoli estaba anunciada la superproducción, El Orgullo Apasionado, protagonizada por Mallory Trainé, el famoso actor de Broadway, en su primera película. 4 años para filmarla. $5 millones. Una maravilla del arte y de la técnica. Dirigí una discreta mirada a la taquilla. $2,75. Me indigné. $2.75 por una asquerosa película. Y en sesión de tarde además. ¿Qué se habían creído? Y protagonizada por Mallory Trainé. No estaba dispuesto a pagar $2.75 ni siquiera para ver a Gina Lollobrigida. La taquillera me dirigió una mirada completamente inexpresiva. Me incliné hacia ella y murmuré a través del redondo agujerito practicado en el cristal: no voy a sacar la entrada. Pero me gustaría saber cuántos primos han picado. La taquillera sonrió. Si picara, usted, caballero, sería el primero en hacerlo. De modo que la cosa continuaba. Aquel increíble boicot del 100%. Con repentina decisión eché a andar, pero no en dirección al Translux. El agente del FBI que me atendió en el 290 de Broadway no se rió en mis narices. En realidad tenía el aspecto huraño y reservado de todos los miembros de aquel imponente cuerpo policíaco. Le agradecemos muchísimo su información, Mr. Smith, me dijo. Examinó mi licencia y ni siquiera el John Smith le arrancó una sonrisa. Conté mi historia por segunda vez para que un taquígrafo pudiera tomar nota. Esperé que mecanografiaran mi declaración y luego la firmé. Mis esfuerzos para enterarme de si pensaban hacer algo fueron rechazados cortésmente. Anotaron la dirección de mi casa y la de mi oficina, así como los respectivos números de teléfono, me pidieron las señas de mis actuales clientes y de algunos de los antiguos, me aseguraron que les complacería mucho recibir cualquier nueva información que pudiera proporcionarles y me invitaron cortésmente a marcharme. Cuando salí del edificio, alguien se pegó a mis talones. Había acudido al FBI por mi propia voluntad, con un caso que tenía pleno derecho a manejar por mí mismo, y aquí que inmediatamente me ponían una sombra. Una estupidez, desde luego. Después me dije que no podía tratarse del FBI. Los del FBI no eran tan estúpidos. ¿Quién era entonces? Súbitamente di media vuelta y me encaré con el hombre que me seguía los pasos. Era el viejo de los ojos hundidos que estaba en el autobús la noche en que dio principio el boicot al Daily News. Me dirigió una radiante sonrisa. Hola, Mr. Smith. De momento no conseguí recordar su nombre. ¿Cómo era? Robin, Roudan, Radin. Lionel Radin. Hola, Mr. Radin, dije. ¿Se acuerda usted de mí? Esto me halaga. ¿Por qué me está siguiendo? ¿Qué desea usted? Recuerde que le dije que todo encajaba. Creo que ha empezado usted a darse cuenta de que es verdad. Y se ha asustado, ya que, de no ser así, no hubiera ido a visitar a los hombres del FBI. ¿Qué tiene usted que ver en el asunto? Le interesa saberlo, Mr. Smith. De veras que le interesa saberlo. A usted y a sus clientes. Seguía sonriendo. Parecía estar enterado de muchas cosas acerca de mí. Desde luego yo le había dicho cómo me llamaba, pero decirle a alguien que uno se llama John Smith es como no decirle nada. ¿Por qué había mencionado a mis clientes? Si no tenía nada que ver con la ola de disconformidad que estaba inundando Nueva York, ¿por qué se había acercado a mí? Tal vez estaba tratando de sacar algún beneficio del fenómeno. La palabra en la cual estaba pensando en aquel momento era chantaje. Una idea interesante, Mr. Smith, dijo el viejo. Pero no se trata de chantaje. Estaba leyendo mis pensamientos.
Aquella noche, en el autobús, había tenido ya la misma impresión, pero la había descartado. Le miré fijamente y sus hundidos ojos me devolvieron la mirada. Su boca seguía sonriendo, pero en sus ojos no había el menor asomo de jovialidad. No podemos quedarnos aquí, en medio de la calle, discutiendo este asunto, dijo. ¿Podría usted invitarme a una taza de café y cargarlo en la cuenta de gastos? Le aseguro que estará completamente justificado. Cuando estábamos sentados en el Chick-fil-A Nuts, en la esquina de la calle Ward, ante 2 tazas de café, el viejo me dijo que era un empatista. ¿Un empatista?, inquirí. ¿Se refiere usted a la facultad de leer el pensamiento de los demás? Todo lo contrario. Los llamados lectores del pensamiento absorben las ideas de los demás. Un empatista proyecta ideas o sensaciones en las mentes de los demás. Algo así como una emisora de radio, que puede ser sintonizada por cualquiera que posea un receptor, ¿no es eso? En estos momentos todo el mundo es un receptor. Y no tiene necesidad de sintonizarme. Me captan velis nalis, por así decirlo. No creí una sola palabra. Suponiendo que eso sea verdad, habrá estado usted muy ocupado durante estos últimos días, ¿verdad que sí?, dijo, muy complacido. Nunca había tenido tanto éxito. Había experimentado durante años enteros, sin poder influir más que a una persona cada vez. Ahora influyo en millares, en centenares de millares, simultáneamente. Es algo muy excitante. El ser capaz de obligar a la gente a que haga lo que usted desea debe de producirle una enorme sensación de poder, dije, contemplándole atentamente. El viejo enarcó las cejas. No, dijo. Es simplemente un experimento científico. No deseo ningún poder, pero esto es lo malo del asunto. Por eso quería verle a usted. Mi trabajo ha sido siempre sociológico. Pero ahora está siendo inyectado un elemento político. No me gusta nada. ¿Inyectado? ¿Por quién? No lo sé, y eso es lo que me preocupa. No puedo proyectar hasta la fuente. Me alcanza a mí, pero yo no puedo alcanzarla a ella. Afortunadamente, hasta ahora he podido resistir. ¿Qué es lo que ha estado usted resistiendo?, pregunté. Tal vez me estaban empalizando de nuevo, pero la historia del viejo empezaba a resultar convincente. Por lo menos yo estaba seguro de que hablaba con sinceridad. Venga a mi casa esta noche y verá la televisión, me respondió con aparente incongruencia. ¿Por qué tengo que verla? Luego tuve una especie de intuición. ¿Se trata acaso del espectáculo de Spooky Masters? Lionel Radin asintió. Sí. Una demostración vale más que una docena de explicaciones. Spooky Masters me inspiraba lástima, a pesar de que no le conocía personalmente. Era uno de los mejores caricatos del país. Le había visto actuar un sábado por la noche en el Grossinghers y me había divertido de veras. En aquella época parecía tener una brillante carrera delante de él, pero, por algún motivo que desconozco, no había conseguido imponerse de un modo definitivo. No sé si era a causa de la bebida o de la política. Lo cierto es que nunca logró situarse en un primer plano. Spooky Masters había cumplido ya los 40. Siempre había sido gordo, ahora se estaba quedando calvo, y los pies parecían dolerle continuamente. Max Liebman acababa de darle una oportunidad en la televisión, un fastuoso espectáculo en color transmitido por la NBC. Para el pobre Spooky era la última oportunidad. O triunfaba aquella noche, ante 40 millones de personas, de costa a costa, incluyendo el Canadá, o se hundía definitivamente. Yo estaba completamente convencido de que se hundiría, teniendo en cuenta la intención de Lionel Radin, empatista, de utilizarlo para una demostración. Radin vivía en una hermosa casa particular que había conseguido defender de la invasión de inmuebles por pisos que inundaban el Riverside. Me esperaba en el ascensor privado que conducía directamente a su estudio. Podía ser un chiflado, pero no era un chiflado pobre. El espectáculo empezaba a las 9. Faltaba un cuarto de hora. Radin me señaló una butaca situada junto a una mesita en la cual había una botella sin abrir de Dewars y un sifón. No había vuelto a ver un sifón desde que era niño. También había un paquete de cigarrillos rusos, muy largos, solo para la exportación.
Radin llevaba una elegante americana negra y al parecer no bebía ni fumaba. En la mesita situada junto a su butaca había un pequeño recipiente de jengibre de Jamaica. ¿Un whisky?, inquirió Radin. ¿O prefiere usted coñac? Prefiero el whisky, dije, ya que esto me daba ocasión de mantenerme ocupado unos instantes abriendo la botella. Imagino lo que se propone usted hacer, añadí mientras me servía una generosa ración de whisky y lo rebajaba con unas gotas de soda, y debo confesarle que la idea no me gusta. Lamento que le suceda una cosa así al pobre Spooky. Radin se inclinó hacia adelante, al parecer muy interesado. ¿Qué imagina usted que sucederá? Bebí un sorbo de whisky. En cuanto empiece el espectáculo, aventuré, se dedicará usted a empalizar a todos los que lo estén presenciando, sugiriéndoles que es un espectáculo detestable y que deben conectar la CBS. Una mala faena, Mr. Radin. Es usted clarividente, Mr. Smith, dijo Radin en tono sorprendido. Eso es exactamente lo que sucederá, es decir, lo que espero que suceda. Como ya le dije, hasta ahora no he intentado empalizar a escala nacional. Y las condiciones tienen que ser favorables. ¿Qué condiciones? Bueno, tiene que ser un espectáculo detestable, como usted ha dicho muy bien. Al menos tiene que creerlo así un número suficiente de personas a fin de proporcionarme los necesarios puntos de apoyo para empalizar. Creo que fue eso lo que dijo. Tal vez no tenga efecto, sugerí. Es una posibilidad, desde luego. Pero, si lo tiene, imagínese la consternación de la NBC cuando comprueben que ni un solo aparato ha mantenido sintonizado el espectáculo de Spooky Masters. Será algo digno de verse. Se rió con una risita de conejo. Luego se acercó el televisor de 24 pulgadas y lo encendió. Era un modelo modernísimo en colores. Conectó el canal número 4. Pobre Max Liebman. Pensé. Pobre Spooky Masters. La introducción comercial fue muy breve. Apareció Spooky. Me di cuenta de que ya estaba sudando. Empezó uno de sus monólogos. Reconocí el monólogo, era el de la mujer remilgada en la pollería. El pollo que el tendero le había ofrecido no acababa de gustarle. Spooky la imitaba perfectamente. La mujer olía el pollo debajo de un ala, lo olía debajo de la otra y luego le decía al tendero, «Este pollo huele mal». El tendero se encogía de hombros. «Señora», decía, «¿pasaría usted con éxito una prueba como esa?» Estallé en una carcajada, a pesar de que ya conocía el chiste. El viejo Lionel Radin permaneció impasible. «No se meta usted con el pobre Spooky», dije. «No, silencio», dijo Radin. «Está empezando». «¿Qué es lo que está empezando?» Pero Radin no contestó a mi pregunta. En silencio me serví otra ración de whisky y me quedé contemplando a Radin, el cual a su vez miraba a Spooky. Sin embargo, sus ojos parecían estar descentrados. Y estaba sudando. «Mr. Radin», exclamé bruscamente, pero el viejo no me hizo el menor caso. Por lo visto no me había oído. Spooky Masters, que había empezado un gag mudo a base de su corbata y de la manga de su chaqueta, se quedó repentinamente serio y se acercó un poco más a la cámara. «Damas y caballeros», dijo. «Hay momentos para reírse y momentos para estar serios. Este es un momento para la seriedad». El fantasma de Eddie Cantor, pensé. Espero que sabrán disculparme si les hablo unos instantes de algo que es vital para todos nosotros. Todos estamos enterados de la campaña de difamación y de desprestigio dirigida contra un gran patriota, el general Stasi Tranken, que se cubrió de gloria en los campos de batalla y que ahora se ha convertido en presidente de la American Plus, no, pensé. No de costa a costa. ¿Cómo podía habérsele ocurrido a Spooky Masters una idea como aquella? ¿Cómo podía ser tan estúpido para permitir que sus ideas políticas arruinasen su carrera de actor? Por lo visto era partidario de Stasi Tranken. De acuerdo, cada uno tiene derecho a pensar como le plazca. Pero no a manifestarlo en un espectáculo. Y menos mal que no se le había ocurrido hacerlo en el Grossinghers. Luego volví a mirar a Lionel Radin. Sus ojos seguían estando descentrados. Estaba empalizando con todas sus fuerzas, pero no a mí, sino a Spooky.
Esta debía de ser la cosa extraña de la cual me había hablado en el Chuck Full y Nuts, el elemento político que, según él, estaba siendo inyectado. La cosa que él había podido resistir hasta aquel momento. «Radin», grité. No me oyó. Agarré el sifón y le rocié con él en pleno rostro. La soda goteó por su barbilla hasta la blanca pechera de su camisa. Seguí apretando la palanca hasta que el sifón quedó vacío. Fue suficiente. Radin empezó a resoplar y se metió la mano en el bolsillo en busca de un pañuelo. Me volví a mirar a Spooky en el televisor. Parecía estar saliendo de un trance. «Señora», murmuró tartamudeando, «¿pasaría usted con éxito una prueba como esa?» «Radin», exclamé. «Vamos, haga usted algo. Salve a Spooky». Ignoraba cómo podía hacerlo, y si podía hacerlo, pero él era la única persona con probabilidad de hacer algo. «¿Qué?», murmuró Radin completamente aturdido. «¿Quién?». Pero inmediatamente se repuso. Soltó su empapado pañuelo y se concentró en la imagen electrónica de Spooky. El público del estudio estalló en una carcajada. Spooky, de nuevo seguro de sí mismo, había superado el mal paso. La orquesta le apoyó con entusiasmo. Spooky se quitó la corbata y la acarició con la manga de su chaqueta. Empezó a bailar alocadamente y el público apagó con sus risas el sonido de la orquesta. «Cuando yo era un muchacho de la Rivington Street», cantó Spooky. Había vuelto a metérselos a todos en el bolsillo. Lionel Radin se puso en pie con cierto esfuerzo y fue a apagar el televisor. «Casi lo han conseguido», dijo. «Tengo que darle las gracias, Mr. Smith». «A mí no», repliqué. «En todo caso, al sifón». En aquel momento hizo su aparición el FBI. 10 o 12 jóvenes por lo menos, perfectamente rasurados, bien vestidos, surgieron del ascensor privado. Más tarde leí que Spooky Masters había conseguido un éxito apabullante. Así lo afirmaban unos críticos tan exigentes como Jack Gould, del Times, y John Crosby, del Herald Tribune. Nadie hablaba del lapsus de Spooky en favor de la American Plus, fenómeno que atribuía al chorro de sifón y al rápido trabajo empatizador de Radin. La explicación que ofrecieron los muchachos del FBI fue el artículo que yo no había acabado de digerir acerca del cometa. Mejor dicho, acerca de la cola del cometa. Por lo visto, el aura de aquella cola había producido una intensificación de la sensibilidad a la empatía. Los muchachos del FBI sabían cuánto tiempo había permanecido la Tierra en el aura desde el martes y los efectos que había provocado en empáticos tales como el profesor Rain, Lionel Radin y el Dr. X, eminencia gris del general Stasi Tranken. Se llevaron a Mr. Radin a Foley Square para interrogarle. Y eso fue todo. En cambio, el Dr. X fue detenido y acusado formalmente de sedición y de otras varias cosas, algunas de ellas pertenecientes a la Federal Communications Act. En lo que respecta al general Stasi Tranken, se limitaron a hacer más intensa la vigilancia de que ya venía siendo objeto. Acompañé a Lionel Radin a su casa en un taxi, a incluir en la nota de gastos, y por el camino me aclaró algunas cosas. Me dijo, por ejemplo, que el Dr. X poseía un tipo de empatía limitada. Para resultar eficaz tenía que ser proyectada a través de la de Radin. Sin embargo, opiné, orgulloso de mi chorro de sifón, había estado a punto de hacerse con todos nosotros. No tan a punto, dijo Radin. Su tentativa con Spooky Masters fue un simple acto de propaganda. Además, el tiempo corría en contra de ellos. ¿Se refiere usted al hecho de que el FBI conocía sus actividades? No, sonrió Radin. Incluso sin la intervención del FBI no existía el menor peligro. Verá, consultó su reloj, la Tierra ha salido de la influencia de la cola del cometa hace media hora. Temo que mi propia influencia ha tocado a su fin. ¿No podrá usted empalizar más? Sí, pero únicamente en la reducida escala en que lo hacía antes de que se produjeran las condiciones especiales. Eran muy especiales, como podrá ver. Empezó a explicarme algo acerca del aura de la cola del cometa, de su efecto sobre el cociente eléctrico de la atmósfera y las células cerebrales y el aumento simultáneo de la actividad solar. Traté de seguirle en sus explicaciones, pero era como si me hablara en chino. No siga perdiendo el tiempo conmigo, Mr. Radin, dije finalmente.
La semana próxima lo leeré en el Times. Tal vez entonces, con más calma, consiga entender algo. Le dejé en la puerta de su casa y me dirigí a la mía, aprovechando el taxi. Ya he dicho que pensaba incluirlo en la nota de gastos. Al día siguiente, después de redactar mis informes, volvería a quedarme sin clientes. Sin embargo, no me convencí del todo de que el caso había terminado hasta que me detuve ante el kiosco de periódicos de Andy. ¿El Daily News?, dije con aire dubitativo. Andy me tendió un ejemplar. ¿Por qué no? Final del relato.